Doctor, un gusto escucharlo. El doctor Arispe, su colega, está aquí en cabina para hacerle algunas preguntas sobre el síndrome metabólico. Doctor Arispe. Perfecto, encantadísimo. Doctor y colega Oscar Rosero, ¿cómo le va? Un placer de tenerlo y gracias por su participación aquí desde Lima, Perú, en Betel Radio. Doctor, ¿cómo es el comportamiento estadístico de las cifras, digamos, del tema de diabetes y del tema de problemas de lípidos? O, digamos, si pudiéramos ya hablar de un síndrome metabólico allá en Colombia. Ok, claro que sí. La situación es un poco complicada en nuestros países latinoamericanos por el incremento progresivo y exponencial de los índices de obesidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de diabetes en nuestra población, se establece que el 7% de la población adulta es diabética y un gran porcentaje está en curso de diabetes. Cuando hablamos de obesidad nos enfrentamos a números un poco más alarmantes y establecemos que casi que el 50% de la población adulta en Colombia tiene problemas de sobrepeso y entre un 20% están con obesidad. Y ya hablando como tal del síndrome metabólico, esta conjunción de enfermedades que son básicamente la hipertensión y obviamente el perímetro abdominal u obesidad, las alteraciones en la glucosa, y sumado a alteraciones en el perfil lipídico, pues estamos hablando que más o menos entre el 30 al 50% de nuestra población está padeciendo. Realmente lo que a mí más me preocupa es que cuando tenemos un paciente con síndrome metabólico, sin que necesariamente ya tenga diabetes o cualquier otra enfermedad, se incrementa en 5 veces la probabilidad de ser diabético y se incrementa en 2 veces la probabilidad de eventos cardiovasculares. Es un llamado de alerta a detectar tempranamente el síndrome metabólico. Doctor Rosero, comprendiendo bien estas primeras palabras de usted y teniendo conocimiento que es un tema de salud pública definitivamente, pero más aún que tiene un factor preventivo muy, pero muy importante para evitar este tema, entonces, ¿qué nos podemos preguntar tanto en Colombia como tanto en Perú? ¿Qué está pasando en los niveles, en los programas preventivos promocionales, inclusive en otros temas como de difusión, donde todavía en las pantallas de televisión vemos temas de comida denominada chatarra, de inclusive querer no llevar a las personas en el pensamiento que ese es algo saludable y nosotros comprendemos que eso no. Entonces, es un tema de muchos factores que están interviniendo ahí y sin embargo las cifras de estos pacientes se siguen incrementando. Doctor, ¿cuál sería su reflexión en ese sentido? Definitivamente, somos países con una frontera pero con una realidad muy parecida. Estamos enfrentándonos a un sistema, a una enfermedad muy prevalente como es la obesidad y todas las enfermedades asociadas y vemos cómo está fallando o cómo nuestros sistemas de salud pública están fallando. La Correcto. recomendación general siempre es a llevar hábitos de vida saludables. En Colombia, por ejemplo, les cuento que ya las organizaciones productoras de gaseosas entraron en regla voluntariamente y a partir del próximo año se prohibió la venta de bebidas gaseosas azucaradas en los colegios, que eso es un gran logro. Ahora, es una pequeña medida y parte de la industria privada. La empresa pública y la salud pública necesita también tomar o adoptar exigencias de este nivel y pues poco a poco se van a ir implementando. Básicamente la recomendación siempre es desde la pequeña infancia empezar a educar a nuestros hijos hacia hábitos de vida saludable, evitando comidas altamente industrializadas, evitando el consumo excesivo de productos azucarados y llevando una vida de actividad física mucho más saludable. Bien, y también hay una parte comercial muy fuerte, ¿no? En televisión, spots publicitarios, un marketing terrible respecto a los alimentos poco saludables. ¿Hay alguna ley que esté regulando esto, además del tema de las gaseosas, o esta medida de las gaseosas, doctor Rosero, forma parte de una ley marco, ¿no? Fíjate lo interesante, esta medida de la autorregulación parte de la misma industria, ¿no? No es una exigencia del Estado. La industria de las gaseosas se reunió con el Ministerio de Salud y decidieron, a partir del próximo año, un proceso piloto de prohibir o restringir la venta de bebidas gaseosas a colegios y también prohibir o se autorregularon en cuanto a no hacer publicidad de bebidas gaseosas en horario donde haya población infantil.
Es un pequeño paso que puede dar pie a que empecemos a cambiar también mucho de la publicidad hacia la comida ultraprocesada, azucarada y rica en grasas que son deleterias. Y finalmente, pues también una campaña que es interesante, que ya se empezó a implementar, es incrementar las alternativas saludables en los colegios. Yo creo que nuestra población más importante para atacar es la población infantil y juvenil, que están ávidos y que están prestos a cualquier tipo de recomendación y que ven mucha televisión y ven mucho, incentivar en ellos, y obviamente el ejemplo en casa. Si nuestros padres no consumen comida chatarra, pues nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Ellos van a aprender que no forma parte de su dieta y lo van a evitar. Bien. Doctor Rosero, y para ir terminando, si fuera tan amable, ¿y cómo vemos las campañas de las municipalidades, de los distritos, de los barrios, en ese sentido, por ejemplo, de por lo menos un día, o sea, el no uso de carros, sino favorecer el tema de la bicicleta, de trotar, de la parte deportiva? Eso también tiene digamos, unas campañas importantes, es notoria en las principales ciudades de Colombia. ¿Ya forma parte, digamos, de los gobiernos o todavía está en ese proceso? Sí, es una campaña muy importante. Empezó en la capital y se ha ido extendiendo a las demás ciudades. Ya casi que todas las ciudades costan tienen 1 o 2 días sin carro ni motocicleta, donde se incentiva el uso de medios alternativos como la bicicleta o andar de pie. El problema de nuestras ciudades, de nuestros países, es la poca infraestructura diseñada para el deporte, la poca infraestructura, las propias ciclorrutas. Esas estrategias, por supuesto, que serían mucho más interesantes si se acompañan de una masificación y una política pública de incremento del uso de la bicicleta, pero con vías seguras, claro, y bien realizadas. Por supuesto que es una campaña que en un determinado momento genera una reacción, y la reacción es: tomemos conciencia que hay que utilizar más la bicicleta, tanto para evitar la congestión como para mejorar nuestra salud, desde luego. Bicicleta, caminar, ¿no? Buenas alternativas. Doctor Rosero, muchas gracias por su tiempo y un agradecimiento especial a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y desde Colombia lo que necesiten, con muchísimo gusto, queridos colegas y amigos de Perú. Vete, lo que necesitas escuchar.